Como hemos visto, en el cerebro hay numerosos surcos, pero hay un surco principal que es el surco lateral o de Silvio. Profundo al surco de Silvio se abre y entonces nos encontramos con la ínsula. Este es un corte coronal, solo que lo hemos inclinado hacia adelante para poder verlo desde este corte sagital. De lateral a medial encontramos las siguientes estructuras. La ínsula. Medial a la ínsula, la cápsula extrema. Medial a la cápsula extrema encontramos los núcleos del claustro. Medial a los núcleos del claustro, la cápsula externa. Medial a la cápsula externa, el núcleo putamen. Y a los lados encontramos el núcleo caudado. Aunque pensemos que son núcleos distintos, es exactamente el mismo núcleo, solo que están separados por otra estructura que vamos a conocer, que es la cápsula interna. Numerosos axones que intentan separar al núcleo putamen del núcleo caudado. Medial al núcleo putamen encontramos el núcleo pálido. A continuación vamos a ver la siguiente estructura. Esta cavidad que hay aquí se denomina tálamo. Y justo debajo encontramos el núcleo subtalámico. Como podemos apreciar, aquí se encuentra la sustancia negra y el tracto piramidal. Para comprender mejor lo que hemos explicado en el anterior vídeo, vamos a ver las mismas estructuras, solo que vistas desde un corte sagital. Levantamos y encontramos la ínsula. Como veis, si nos adentramos por el surco de Silvio, llegamos a la ínsula. Medial a la ínsula encontraríamos la cápsula extrema, lo que pasa es que aquí no está representada. Medial a la cápsula extrema estaban los núcleos del claustro. Medial a los núcleos del claustro encontramos la cápsula externa, lo que pasa es que tampoco está representada. Y encontramos el núcleo estriado, que hay que decir que el núcleo estriado está formado por el núcleo putamen, el núcleo accumbens y el núcleo caudado, que veremos a continuación en otro dibujo. Medial al núcleo estriado encontramos el núcleo pálido. Y toda esa cantidad de axones que hemos dicho en el anterior vídeo que formaban la cápsula interna están hacia los lados adentrándose. A continuación vamos a explicar esta estructura, que es el ventrículo lateral. Aníbal ha hecho un esquema más sencillo para que lo comprendamos mejor. Es este que tenemos aquí. Entonces, todo esto es el ventrículo lateral, con el asta frontal, la porción central, el atrio o encrucijada y el asta occipital, el plexo coroideo, que es más abundante en la zona de la encrucijada, el asta temporal y rostral al asta temporal, el complejo amigdalino. Esto que encontramos aquí son el núcleo estriado, que es el que está compuesto por el núcleo putamen, el núcleo accumbens y el núcleo caudado, que es el que hace relieve en el ventrículo lateral. Por aquí cabe destacar la estructura del agujero de Monro. A continuación vamos a analizar la estructura del tercer ventrículo y los elementos que hacen pared del mismo. En primer lugar tenemos que señalar la tela coroidea formada por los plexos coroideos. La primera estructura que hace pared es el epitálamo, que está compuesto por la epífisis o glándula pineal y la avénula, que también forma parte de él. Rostral a él encontramos el tálamo, que llega como hasta el límite más rostral, que es el fornix y el cuerpo mamilar. Más rostral encontramos el hipotálamo, que está formado por el infundíbulo y el quiasma óptico. Existe otra estructura que no forma parte del hipotálamo y es la hipófisis. Esta está formada por la neurohipófisis y la adenohipófisis. Podemos utilizar una regla mnemotécnica para quedarnos con el nombre. Adenohipófisis está anterior, entonces AA, adenohipófisis.
Aquí tenemos una visión ventral del cerebro. Se divide en dos hemisferios separados por el surco interhemisférico. A continuación vamos a analizar un espacio que se denomina espacio optopeduncular. Este se encuentra entre el quiasma óptico y los pies pedunculares. Esto es el espacio optopeduncular. Uno de los elementos que hace configuración externa en esta visión del diencéfalo son los cuerpos o tubérculos mamilares. A continuación nos centramos en el quiasma óptico, pero antes debemos decir que aquí se encuentra una estructura denominada infundíbulo. Rostral al infundíbulo encontramos la hipófisis. Este es el quiasma óptico, formado por los dos nervios ópticos que se prolongan hacia arriba. Se continúa con el tracto óptico, que desemboca en el cuerpo geniculado lateral. Este es el cuerpo geniculado medial, pero no recibe al tracto óptico, sino que recibe al tracto del sentido acústico. Debemos destacar también que caudal a los cuerpos geniculados medial y lateral se encuentra el núcleo pulvinar. Uno de los últimos elementos que hace configuración externa en esta visión del diencéfalo es la epífisis o glándula pineal. Y con esto habremos acabado todos los elementos del diencéfalo que hacen configuración externa. Volvemos a estar en la vista ventral de nuestro cerebro. Vamos a pasar a hablar de los nervios olfatorios y para ello tenemos que levantar numerosas capas del cerebro, del velocio. Aquí tenemos el nervio olfatorio. Tenemos que destacar ciertas estructuras. Este es el bulbo olfatorio. Los puntitos que vemos aquí son los numerosos nervios que lo perforan. Vienen desde la pituitaria amarilla, atravesando por la lámina cribosa del hueso etmoides y vienen a desembocar aquí. Se continúan con el tracto o cintilla olfatoria y se dividen en dos estrías, la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. Vamos a ver dónde se sitúa la corteza olfatoria en la superficie del cerebro. Esta es la zona donde se sitúa la corteza olfatoria. Tenemos que destacar un giro que se denomina giro parahipocampal. En la parte más rostral del giro parahipocampal es donde encontramos la corteza de los nervios olfatorios. Este saliente de aquí se denomina uncus. Y por último tenemos que destacar otro surco que es muy importante y que tiene que ver con los nervios olfatorios, que es este surco que se denomina el surco rinal. Volvemos a estar en el corte sagital y este es el último vídeo que debemos ver para repasar la práctica antes del martes. Vamos a analizar el sistema ventricular. Como hemos visto en otras prácticas, este es el cuarto ventrículo. Este es el cerebelo, que se va estrecho, se ensancha en medio y después hacia el rostral se va estrechando y se da el acueducto de Silvio. Este es el punto por el que se comunican el cuarto ventrículo y la estructura que hemos analizado en el primer vídeo, el tercer ventrículo. A continuación, debemos decir que en el tercer ventrículo podemos apreciar el agujero anteriormente nombrado denominado agujero interventricular o de Monro, por el que se comunica con el ventrículo lateral. Este es el ventrículo lateral, que está cubierto por una estructura denominada septum pellucidum. Debajo del septum pellucidum encontramos el núcleo caudado, que es el que hacía relieve en este ventrículo. Seguimos en nuestro corte sagital. Vamos a apreciar ahora algunos fascículos o haces de la sustancia blanca. Esta parte de aquí es la comisura anterior. Todo esto, el cuerpo calloso. Por aquí vemos la comisura del fornix, que se continúa por aquí y pasa a ser fimbria fornix, y aquí en el cambio de color se convierte en fornix, que ya se continúa
con el cuerpo mamilar o tubérculo mamilar. A continuación debemos decir que el fornix, Fimbria fornix, es un haz de proyección. Tenemos un corte sagital del cerebro. Vemos que el cerebro no es una estructura plana, está plegada, tiene giros o circunvoluciones y numerosos surcos. Nosotros no tenemos que aprenderlo todo, vamos a aprender solo los principales. Este surco que vemos por aquí es el surco lateral o de Silvio. A continuación vamos a ver uno de los surcos también más importantes, que es el surco de Rolando. En la práctica se explicará con más detalle cómo localizar el surco de Rolando y además cómo separar los distintos límites entre lóbulos. Aquí solo daremos los nombres. Volvemos. El surco de Rolando es este que es aquí. Que además debemos destacar que es el único que se prolonga por aquí, en la cara medial. Volvemos a la cara lateral y vamos a localizar una serie de polos que nos ayudarán a encontrar los lóbulos. Polo frontal, polo temporal y polo occipital. Existen 6 lóbulos, aquí vamos a ver los 4 más importantes que se corresponden a los distintos huesos del cráneo. El lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Tenemos que saber los límites del lóbulo occipital porque son otros 2 surcos importantes. Están por la parte medial. Viendo esta parte medial encontramos como una especie de triángulo. El de arriba es el parieto occipital y el que está más caudal, el calcarino. Perdón. Con esto hemos terminado la configuración externa más global del cerebro.